Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu, tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Iguaraya Estéreo 93.5 FM en Manaure, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa ischik tu are wakwai pika spurana inhana iguay tu are stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes güey senai a las 6:45 senai a las 7 namana la irayu kana suru no man líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu traya tawaka spurana inhana iguay kahamin Waya kana kotte shischiru sunay ananya waya. Antes shihia bushwa. El tema de la semana. He horu, te putu han hat karau so semana katu. Muy buenos días a toda la amable audiencia. Como todos los viernes, aquí estoy, Jennifer Orozco, en este gran espacio de la EPSI Anas Guayú. Y bueno, hoy nuestro tema es hablar sobre el Día Mundial de la Tuberculosis, celebrado cada año el 24 de marzo. Fue en esta semana entonces cuando el mundo, Colombia y por supuesto en La Guajira y Maicao conmemoramos esta fecha que acentúa la urgencia de poner fin a la tuberculosis. Y es que esta enfermedad silenciosa es la más letal del mundo. La tuberculosis sigue cegando la vida de millones de personas. El lema de este año es sí podemos poner fin a la tuberculosis. Comprometerse, invertir, cumplir. Es un llamamiento audaz para la esperanza y por supuesto la EPSI Anas Guayú trabaja arduamente día a día para poder contrarrestar, evitar, prevenir esta enfermedad en nuestra población afiliada. Por eso pues hoy queremos hablar más del tema y tenemos como invitada a la jefe de salud pública. Ella se llama Vivian Ureña, quien nos contará el panorama del departamento de La Guajira, cómo está Maicao frente a las cifras de esta enfermedad y cómo se puede prevenir. Bienvenida, jefe Vivian, a este espacio. Watamar mi pushwa. Anaya otsiholu so kate ha pa intente puts que stun trabalha que hot puts. Otam sitio to gostonto EPSI ka Anas Guayú. Hokai kate 24. Nkari ka shike março. Kari sulu makat pushwa te kamusona. Kahamui te wane ayuri mus manoi kaisai ainkari sai Guayú mayen pastuma. Wane wattasari Guayú okta ka sulu makat pushwa stum hotra kamusona ka mauriya wattamaisari mus te puts na torna terca nos pureiro so huia kate eso ne puts wa mãe wa pushwale anaka haya anas wahala herite kamusoinaka hirka pa hom iketa pa hem ke hirle wayu kanain kan hirut ka pa pur wahala herente hia wa tapaka hanai hia kan wane oi ruku TPSI kanas wayu esa ka horo trakari de ka 24 kari março senai yoto senai akha senai ai karera nai no wayu que na pusho na ka pura internet en wane RG Guayú. Anu wama te jefica de salud pública Vivian Ureña y ashan kwamui akahan que hamu squat potrayuri que surut woman ka wahir otamsia squat que wanure ka hamu squat papuaste hante sa muy ka wotorhia. Jefe Vivian, iniciemos. ¿Qué es la tuberculosis y su comportamiento estadístico en el departamento de La Guajira a la fecha? Casa hoy te camos hoy na cana y hamos squat o tajamos en squat pesu woman herra mai oxus tuma herra Guayú o taka ya sulu woman Guajira ma una ya. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a su programa. Mi nombre es Vivian Ureña, soy la jefe de salud pública de la EPSI Anas Guayú. En el día de hoy, pues, en el marco de la conmemoración del Día de la Tuberculosis, quiero
hablarles un poco con relación a la pregunta que me acabas de hacer, qué es la tuberculosis y cuál es su comportamiento. Entonces quiero contextualizar un poco. En el comportamiento epidemiológico, a corte de semana 10 del 2025, se notificaron alrededor de 144 casos a nuestro sistema de información Civigila, con una incidencia para el departamento de 13,6 por 100.000 habitantes, siendo Maicao y el municipio de Riohacha los que mayor aportan el número de casos para tuberculosis. Específicamente, aporta la tuberculosis pulmonar un 13,2 por 100.000 habitantes. La EPSI no ha sido ajena a este flagelo. Para el 2024 cerró con 233 casos, de los cuales 36 fallecieron, y en lo que va corrido de 2025 el reporte a corte de semana 10 es de 37 casos con 8 fallecimientos por la enfermedad. Quiere decir que tenemos una tasa de incidencia de 11,10 por 100.000 habitantes, que si bien es cierto que está por debajo de la tasa departamental, sí nos muestra una curva con tendencia al incremento, es decir, a la alza, al aumento. ¿Qué es la tuberculosis? Entonces es una enfermedad contagiosa producida por una bacteria conocida como bacilo de Koch, que afecta pues a toda la población en general, no le importa el sexo, la edad, la condición económica ni el grupo étnico, y puede afectar cualquier órgano. Preferiblemente para esa bacteria son los pulmones, que provoca su destrucción. Es una enfermedad curable, pero puede causar la muerte si no se diagnostica y si no se trata a tiempo. Anu asaka estuhefka Guatemala anaya otsetanuria Vivian Ugreña Mosiaka horo anu ta suru anaswayu hop nan achaha wakweptr wanur hout kalmai kanan kalwayu hema una ya sau pa hoskira hanete kari ka tsuru makat pushu atrkamu soinaka hukuai pata etawaka mre ushat mainta kahan tumai wane oi hukua te casa kari suru omma so apna tr wanur kamasiaka watta mahari wayu te aukta karutum anu wane kararokta kahna sau semana poro no huya que 2025 kahna achiki juru 144 wayu kanain katr wanureka otamsi akhes wan karota Civigila hanuria hir kanhamai juru womma wahir es poros apunaimai wayu hanai he 100 juru wane ma ya arana kamai aru shamaiko sma Riohacha karu ma uriam shi masyakat te 13.2 wayu kanain katra wanureka TPSI ka no watarun suri mautra wanureka es suru so huya que 2024 es a 233 wayu kanain katra kamusoinka octus 36 otahoma uria sna 2025 sna hoto semana por abnayat ket barba haya 8 wayu amuro karma uria hanai het 37 ekari roma uria suru woman suru ya wahir hamar otra kasman sina ayat en tu wanere kamache wachiru wane oirwakua maya he pari renjisuru tu woman ka ayat siane no tasuna kaswate kamusoina on kamusoina wanere mo cherhusat tu wai kanain kar tuno yare he yara no ni centra mar oxwayus tum que pisa sehia tehan hawana nani on wayu antana mar que pistu wanere ka no kataran huri no watalon huri rut kapa tehari haw on wayu moi huni repahia kana muste enfermer. La EPSI Anasguayú te recuerda a todos los residentes en Colombia plenamente identificados, salvo aquellas personas que cumplen los requisitos para pertenecer a uno de los regímenes exceptuados o especiales establecidos legalmente, deberán ser afiliados al sistema de salud. Un mensaje de la EPSI Anasguayú. EPSI Anasguayú, sotu sanjia kana irwana werku que pide que ni yasulu gomma ushware y aguanaha kana kararoxe aguanaha kana kachuete wane werku iketa push at casa ihakat pura rut ka pasuru moin te oficina kariru rut ka hanai hiao tenentau hir kan tamoy hitana te hanuri puro tu sistema de salud puro woma en Colombia hanai que moin TPSI kat Anasguayú. Continuamos a esta hora con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPSI Anasguayú, hablando de una fecha tan importante como fue la conmemoración mundial de la prevención de la tuberculosis. Jefe, ¿cuánto dura la tuberculosis? ¿Cuánto tiempo dura la persona con esta enfermedad? Buenas akira katsumi jefe ka watamat. Hermai sura en hotrakamus o en la Cincinnati Guayu o hamus kwai paparahana.
En relación a la pregunta que me realizas, ¿cuánto dura la tuberculosis? Pues realmente el tratamiento para la tuberculosis activa dura de 6 a 9 meses y se toma con antibióticos. La duración del tratamiento depende de varios factores como la edad, el estado de salud, la resistencia a los medicamentos y la ubicación de la infección. Es importante que tomemos los antibióticos por el tiempo indicado y bajo la supervisión médica, ya que al suspender el tratamiento antes de tiempo puedes hacer que las bacterias se vuelvan resistentes a los medicamentos. La tuberculosis se puede prevenir y curar. La tuberculosis suele tratarse con antibióticos y puede ser mortal si no se trata. Y lo más importante, es un medicamento que es totalmente gratuito y que si la persona es juiciosa, si el paciente se adhiere totalmente al tratamiento, prácticamente mejora sus condiciones de salud y además recupera peso, desaparecen los síntomas y deja de ser contagioso a la sociedad. Es posible que algunos medicamentos generen mareos y molestias, principalmente digestiva, pero eso se va a tratar adicional con el personal médico que va a hacer el acompañamiento de manera integral, porque todo paciente con tuberculosis debe tener un abordaje totalmente integral para que nosotros podamos garantizar la mejoría de ese paciente, pero que no abandone el tratamiento. Debe terminarlo y de lo contrario, si lo abandona puede presentar recaídas graves y podrá generar resistencia a los medicamentos. Es importante comer bien, mantener la casa limpia y ventilada. Anore hanait enfermeira que hipai homang maoria te tuberculosis o tercamusoina que tsmaka te sura en que tsnen si han guayu snai ai pirro sne miki tsat kashi pero uno se chiro no kuai pan guayu kana hinto irenia guayu mure unia mayen renia hon guanu sa to hetro guanu que no mai tne en shanai o unos chiro sura na hi han guayu ka otro manuel este asao se ayu que soso guayu stuma se mayen que soso guayu stuma man que panza al squat por estoy squat para asus que tremira luska anech guayu que mal man que no ir no encima no hori chana se le esto guanu de que guaneya no juran tu tremira luska cerro na wopu ska man katsen het guanu de que chukwai por chukwai snap sen tanya es por ser matsen het mai het katsen que mai guanu de que kamai no sketta tendra uno kaptum kausis maines tundro uno katka pure renon pahar herren situ uno kamauria hei hase rostun pansa en kuaipa etcetera ho sut centra uno kat tremira lusker pure rumi maria wech tuma i het pure tuma okte chiham hei haka kana intenken wayu nimira patra emira luska nsapa tremira luska anai hachka kania rostun tu kuaipa tumawa pansa to taketta ten het pushwa smakate estu ikariru terho wanureka no ripansani no rechpi anai so kuaru hate kai mana karumai no kura hante ama por anai chimpi katon tempo. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. Se transmite de persona a persona a través del aire. Los síntomas de la tuberculosis activa incluyen tos, dolores torácicos, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos. Si estás sintiendo estos síntomas, acude a tu IPSA primaria para recibir el tratamiento adecuado. Recuerda, es gratuito. Un mensaje de la EPSI Anasguayu. Tocamos hoy na monaka. Bueno, guanuru otunus nai he watasari guanuru sile roso soso. Terra munkaero en waikanani himkiatro tunus etcétera. Hai mahirai hana kecher hai hana hiwanepi. Kasawai hireun wai shonuri aira nuru wanpa matsan renai otamsia shaka hitena wan kanu shure pehe warachi wai reni sawai. Hirut kamata nanchi erhe ke pehe kadhenai IPS monaka hiya kanu wane wai ruhua. Terra Maria para sarhama. Soto hai hiya kanu to wayaka acha ira shiwa kuat purana. Bueno, vamos llegando a la parte final. Nuestra invitada, la jefe de salud pública de la EPSI Anasguayu. Jefe, queremos preguntarle cómo podemos evitar para no contagiarnos de tuberculosis. Bueno, sakira que chiru asumo otro jefe. Hamu hata koi pues tai mahan o wai mahan wayakan suri wotu entrekamos hoy naka hamu en tu akwai. Es importante tener algunas medidas de bioseguridad. Cada vez que una persona tosa o estornude, se debe tapar la boca y nariz con un pañuelo.
Si tiene que escupir, hágalo en un papel y bótelo de inmediato. Recuerde lavarse las manos, abra las ventanas de su casa, mantenga los espacios ventilados y facilite el ingreso de la luz. Esto va a permitir que las bacterias mueran y que no queden en el ambiente. Para la parte de prevención a los menores de edad, a los recién nacidos, si una mamá tiene tuberculosis y está dando pecho o lactancia materna como lo conozcamos, debe cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo o tapabocas y evitar toser sobre el bebé. Debe cumplir con el tratamiento, es la mejor ayuda para no contagiar. Solo las personas que no se toman su tratamiento son las transmisoras de la enfermedad. Debemos proteger a todos nuestros niños y más aquellos que tienen contacto con personas enfermas de tuberculosis. Todos los niños recién nacidos se les debe aplicar la vacuna contra la tuberculosis, que es la conocida BCG. Los niños que viven con personas con tuberculosis o reciben visitas de personas que estén enfermas o en tratamiento deben llevarse a la institución de salud para hacerles su tratamiento o pruebas diagnósticas primero para poder determinar si tienen o no tienen la enfermedad. Y si están presentando pronto síntomas, no les ven mejoría como fiebre prolongada o tos por más de 21 días, es importante llevarlos a la institución de salud y que sean examinados y se aclare si realmente están enfermos o no, para poder así suministrar el tratamiento. Recuerda que juntos podemos poner fin a la tuberculosis. Ano ka na kef ka si pa hot puts na ka haman trawanu de ka ko tunus mar nai hetro ka nai ka sia otam si haman tu ko por wine hai holi wotton tu wai shono ka sono holi sheu holi shokorostuna o taura hima ta ka wane kurur pañer ta hamana ka holi no tu no waneiro suara kan sain ken to hokte ka tu wanere ka sain ken to hokte ka tu na ka musu se he han tu wai shono ir hi ka nai hetro wanere ka ho ta no pa ma ho to ho hipia quiero tirar nuara le chikai kai o su taiwa o tartra ventana carir puato carir pushwai urei o tripieka o tu wanere ya las capado sobre no to na te pichka no to na naston kira ganama mateha ho wa ha to wanere ka par musiaka tu kamu soinaka Eron wayu eke hemeyur kamu soinare o hana irwanare ka hana chuher no sheu hay no hono no uta hechi hintochon ke cherhia ke imatar hashia o tahtar himata una show no hono surya no tuncho uke sona chuher ni heya sut hay sa hia kana irwane o ruku na wayu kanan hurut kapa hirher mayen ka ton wayu ton kanan no wayu kanan ki wanare ka no li sherher ayat chishunuri ayat shono wanepi o tamshi na te pichkana Otushinara yu kana iruna naihe na mahaya ni kan ke iruma yen kan masese na main te piche no uyu kana tanso ne makuna bese ke honori pura titrkamo soinaka surya hoho ne na puro wattakai na nais motso yu no wai hita aputaka wane ke inori ne na tano wayu mre uyu pashites pura hat ke trkamo soinaka masese potchmo honore hu tere harap na na me wayu eke kana ni trwanore ka hai man te piche kana hai ma hiya kan suri ho tun hiriri no usho ne te piche kan shono irwane pi mawa mo shono nori uni ramata huru monterher le peheker henai ma portehani au haina intentera ana ayono nasha portehani au nanaire to wanere ka nori nanai shono irene mosenai muy watama. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Tú y yo hablemos de salud de la EPSI Anascoayú. Muchísimas gracias a usted, jefe Vivian Ureña, por acompañarnos, por darnos una información tan precisa y detallada que nos deja bien claro qué hacer para prevenir la tuberculosis. También a Reinaldo Ipuana, por supuesto, nuestro compañero en la traducción en Guayunaiki, para que todos nuestros oyentes, afiliados que se encuentran en toda la zona rural puedan escuchar y quedarse con esta información tan valiosa. Gracias por escucharnos. Los esperamos el próximo viernes. Que Dios les bendiga y tengan un feliz fin de semana. Anaya otseholu homo pushwa yu ashi alaira tushi ala kana pente potchka grupo hota wala ka hutke potch tuntu yoto kostuntu EPSI kana su anaya otsehau otra jefika Vivian Ureña sa kuente homo hamo squat pon wayu kana inkat kamu soina o hamo tu ko pi pahe o hamo hena hai mai suru tuntu wano le soto hai hiya kana to wayakan acha hai ra shu kwat pa purana.